Mi historia con resistencia a la insulina. Hola, ¿qué tal familia? Soy la nutrióloga Liz García. Me dedico a ayudar a personas con resistencia a la insulina a revertirla y a personas con diabetes a controlarlas. El día de hoy te quiero contar por qué me decidí dedicarme a esta área de la salud. Quiero que me conozcas un poquito más, que sepas acerca de mí, por qué me dedico a esto. Y pues también con la finalidad de que si tú sientes que te encuentras en sintonía conmigo, si tú consideras que yo te puedo ayudar, bueno, con mucho gusto me puedes contactar para alguna asesoría nutricional. En el caso de Facebook dejaré en el primer comentario fijado lo que es el enlace para que tengas una asesoría conmigo, y en el caso de TikTok por ahí también veré la posibilidad de dejar un enlace para que puedan conectarse conmigo, o también pueden mandarme un mensaje privado y con mucho gusto les doy seguimiento. Muy bien familia, también quiero invitarles este próximo 27 al 30 de abril voy a estar llevando un taller de 4 días donde te voy a hablar sobre cómo revertir la resistencia a la insulina sin vivir a dieta. Está diseñado para que aprendas cómo puedes llevar una alimentación equilibrada que no te restrinja grupos de alimento, que no te restrinja el pan, la tortilla, las frutas, y que puedas mantener este estilo de vida y que además te ayude a prevenir el desarrollo de diabetes. Este nuevo taller en línea que voy a estar llevando completamente en vivo está diseñado para un grupo reducido de personas. Queremos que sean pocas personas para que estén conectadas y le podamos asesorar lo más posible. Y si tú deseas más información, envíame en TikTok un mensaje privado y con mucho gusto te asesoro. O también puedes contactarme a través de mis redes sociales en el primer mensaje fijado, ¿de acuerdo? Pues ya, de los cortes comerciales les voy a platicar un poquito más por qué me dedico a esto. Déjenme platicarles familia, y mucho gusto a todas las personas que apenas me conocen y a las personas que se van conectando, que la diabetes es una situación que ha estado presente en mi familia. Y ante esto puedo conocer muchas de las inquietudes, dudas, mitos, creencias que existen al respecto. Y también déjame comentarte que la diabetes es una enfermedad crónica que lamentablemente ha ocasionado que yo pierda a 2 familiares a causa de complicaciones de la diabetes. Un familiar a causa de una cuestión de su rodilla, de pérdida de una extremidad, y otro familiar a consecuencia de complicaciones de lo que son los riñones. Entonces, como yo vi este patrón, entonces yo me dedico a ayudar a personas a que prevengan las complicaciones, a que puedan tener un estilo de vida que les ayude a gozar de una buena salud. Así que si tú tienes diabetes, déjame darte la buena noticia. Puedes gozar una buena calidad de vida mientras mantengas un estilo de vida saludable. No vas a ver de cerca las complicaciones. Ahora, entonces, estaba el componente familia de familiares con diabetes, ¿ok? De hecho, cuando yo estaba en la adolescencia, pues uno cuando es niño, pues le gusta mucho el azúcar, la comida, y ya ven que la comida mexicana es deliciosa, y a veces como niño pues no tenemos regulación de hasta dónde parar. Entonces era una de esas niñas que comía muchos alimentos ricos en azúcares, que comía más de estos alimentos que se necesitan. Es decir, si yo comía, bueno, yo soy mexicana, estoy en la ciudad de Tampico, si yo comía unos taquitos, me comía el doble de lo que debería de ser. Si comíamos una rebanada de pastel en casa por un cumpleaños, en lugar de una rebanada normal de pastel, servíamos una mucho más grande. Entonces, estos patrones de estilo de vida y de alimentación me llevaron a tener un exceso de peso corporal. Y ese exceso de peso que yo tenía en mi infancia, en mi adolescencia, me llevó a desarrollar una pigmentación oscura en mi cuello, en mis codos, en mis axilas, en mis rodillas, y esto se atribuía a esta coloración oscura a que no me estaba bañando bien. Entonces, si tú te sientes identificado, identificada de que tienes una coloración oscura,
cuello, codos, rodillas, no es algo normal. Puede haber una resistencia a la insulina que esté ahí presente, sobre todo por más que lavas, por más que tallas, no cede esa pigmentación, sigue igual, inclusive llega a ser tan fuerte esta acantosis, esta pigmentación oscura, que muchos de los rostros de las personas que tienen resistencia a la insulina hasta se oscurece por esta resistencia. Entonces es una señal de que algo no está funcionando bien, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia a la insulina estaba presente en mi adolescencia y se fue, digamos, agravando porque yo estaba subiendo de peso. Entonces, subía de peso, se agravaba la resistencia a la insulina y por lo tanto, pues yo no lo veía, ¿cómo les puedo decir? No lo veía algo fuera de este mundo. Yo seguía comiendo como normalmente un niño, un adolescente comería. Pero al llegar, déjame platicarte que al llegar a estudiar una licenciatura en nutrición, que fue 4 años de estudio, fui aprendiendo que la alimentación es clave para tener una buena salud. Y ahí es donde me di cuenta de que no necesitaba consumir tantos alimentos como yo estaba acostumbrada a consumir. Entonces, ¿cuál fue la clave que me ayudó a poder revertir esa resistencia a la insulina mientras yo estaba estudiando la carrera de nutrición? Es aprender que cada grupo de alimentos es importante y tiene una función en nuestro cuerpo. Es decir, que los carbohidratos no son malos, que nos ayudan a tener energía, que las proteínas son necesarias porque nos ayudan a conservar nuestro músculo, nos ayudan a aumentar también masa muscular, nos ayudan a formar hormonas, que las grasas también son necesarias, que bien equilibradas nos van a ayudar al control de la glucosa también. Y si consumimos grasas vegetales nos van a ayudar a proteger a nuestro cuerpo de complicaciones pues derivadas de la resistencia a la insulina y la diabetes. Entonces, déjame aquí tu comentario. Si tú vives con diabetes, si tú vives con resistencia a la insulina, déjamelo aquí y házmelo saber. Hoy estoy hablando acerca de mi historia con resistencia a la insulina. Y también al final del video voy a responder preguntas frecuentes que me han hecho llegar en mis transmisiones en vivo. Así que si tú tienes resistencia a la insulina, quédate hasta el final porque puede ser que alguna de las preguntas que yo responda pues te pueda servir, ¿de acuerdo? Un saludo a Caro García, un saludo aquí a las personas de TikTok que se van conectando. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, en la carrera, en la licenciatura en nutrición, me di cuenta que cada grupo de alimentos es necesario. Aprendí también a regular lo que es mi ingesta de alimentos. Un error muy frecuente que cometemos y a veces por falta de tiempo, X número de razones, es comer muy pronto. Y una de las recomendaciones más frecuentes que les doy a mis pacientes, ¿cuál creen que es? Es esta: el tomarse su tiempo para comer. Si tú te quieres llevar una tarea el día de hoy, si tienes resistencia a la insulina o tienes diabetes, bueno, la tarea número 1 que te doy es tómate tu tiempo para comer, ¿ok? Mínimo deben de ser 20 minutos que debes de tomarte para comer tus alimentos. ¿Y por qué mínimo son 20 minutos? Porque 20 minutos es el tiempo mínimo que tarda la señal de saciedad de llegar de nuestro estómago a nuestro cerebro. Entonces, si nosotros comemos en 5, en 10 minutos, corremos el riesgo de comer más de lo que necesitamos. Entonces, llévate este tip el día de hoy. Tárdate mínimo 20 minutos para comer. Alguna de las estrategias que yo aplico también es ir comiendo como poco a poquito. De repente cuando uno come algo diferente, que no es digamos de un plan de alimentación, muchas veces comemos poco a poquito para ayudar a nuestro cuerpo que se sienta satisfecho. De hecho, una pregunta que me han hecho últimamente algunos pacientes es que me dicen: nutrióloga, ¿a poco tú llevas dieta todo el tiempo? Es que no es así. Uno ya no lleva una dieta, sino que uno lleva un estilo de vida. Y a veces en este estilo de vida, con cambios tan pequeños como el tomarte tu tiempo para comer, puede ser la diferencia entre la noche y el día, ¿ok? Entonces, recomendación número 1, si tienes diabetes o resistencia a la insulina, es tómate tu tiempo para comer.
mínimo 20 minutos, ¿ok? Mastica adecuadamente tus alimentos para ayudar al proceso de saciedad, porque eso fue lo que hizo la diferencia en mi caso personal para poder comer justo lo que yo necesitaba. Aprendí a comer lo que necesito y es ahí donde aprendo yo a identificar cuánto es lo que me corresponde comer de ciertos alimentos, solamente detectando o sintiendo la saciedad en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien, déjame tus preguntas, tus dudas si tienes aquí en los comentarios, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahora, otra estrategia que puedes tú aplicar para que tengas saciedad, para que te ayude a que puedas retardar el proceso de digestión y para que también te ayude el control de glucosa es, por ejemplo, integrar siempre proteína en tus alimentos. ¿Dónde vas a encontrar proteína? Lo vas a encontrar, por ejemplo, en el huevo, en el queso, en el pollo, por ejemplo, en el yogur. Lo vas a encontrar también en el pescado, la carne de puerco. Todos estos alimentos de origen animal o vegetal inclusive te van a dar saciedad y te van a ayudar al control de glucosa. Muy bien, entonces aprendí a integrar estos alimentos y por eso también me ha ayudado a encontrar un equilibrio en nuestra alimentación. Muy bien, y también vamos a leer aquí un comentario que nos están una pregunta que nos están haciendo. Dice, ¿hay que tomar la resistencia a la insulina como una oportunidad o señal que nos está dando nuestro cuerpo para cambiar nuestros hábitos, para no debutar a diabetes a temprana edad? No es natural, dice aquí, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción y se empieza cuando se decide. Muy bien, esa es una excelente frase y una excelente aportación para todas las personas que nos siguen. Muy bien, entonces déjame platicarte. La resistencia a la insulina, me voy a adelantar, todavía no. La resistencia a la insulina vamos a ver si es reversible o no al final de este video. Así que quédate hasta el final para que escuches las preguntas que me hicieron llegar y las voy a estar respondiendo al final de este video. Muy bien. Entonces, les platicaba y recapitulando para las personas que se van conectando, mi historia con resistencia a la insulina. Ya les había platicado que que tengo familiares con diabetes, que perdí a familiares por complicaciones de la diabetes, que yo misma viví en mi infancia, adolescencia, la resistencia a la insulina y no me di cuenta que la padecía hasta que llegué a la universidad. Entonces, parte importante de poder lograr revertir la resistencia a la insulina fue respetar mi sensación de saciedad. Otra parte importante, cuando estuve estudiando la universidad, empecé a tomar acondicionamiento físico. Eso también fue clave para ayudarme a revertir la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el músculo es un órgano que nos ayuda a poder usar la glucosa que está en sangre. Entonces, por eso los niveles de glucosa empiezan a disminuir cuando yo practico ejercicio, cuando yo activo mis músculos. Entonces, mientras estaba en la carrera, empecé a tomar clases de acondicionamiento físico y eso me ayudó muchísimo a poder revertir la resistencia a la insulina. Ahora, el siguiente punto. También acompañado de una guía de alimentación. De hecho, durante mi estudio de la universidad fue la primera vez que hice o conocí qué es una dieta. Literal, fui con un docente, con un maestro, me hizo una entrevista y me indicó un plan o una guía de alimentación. Y así fue como aprendí a qué se siente hacer una dieta, por decir así, por primera vez. Y entonces esta combinación de aprender a comer, de consumir los alimentos de forma estratégica, de no estar eliminando alimentos porque sí, porque cada uno tiene su función, al momento de realizar ejercicio y también disminuir mi porcentaje de grasa, eso fue lo que me hizo que pudiera yo revertir la resistencia a la insulina, ¿ok? Y aquí va algo muy importante. Si tú tienes antecedentes familiares de diabetes y tú tienes indicios de que tienes una resistencia a la insulina, bueno, es posible revertirla. Y es aquí donde vamos a pasar, familia, a las preguntas que nos hicieron llegar en mis últimas transmisiones en vivo. La pregunta número 1, ¿qué significa revertir la resistencia a la insulina? ¿Ok? Revertir la resistencia a la insulina significa que nuestros músculos,
la grasita corporal y nuestro hígado va a responder mejor a la glucosa. Es algo que estaba bloqueado. En la resistencia a la insulina se bloquea, digamos, la comunicación entre la insulina y que se pueda usar la glucosa en la célula. Pero cuando se revierte esta situación, entonces la insulina puede hacer bien su trabajo, puede permitir que la glucosa pase directamente a las células y es ahí donde se puede aprovechar como fuente de energía. Entonces, al momento de que una persona revierte la resistencia a la insulina, el páncreas, que es el órgano que se encarga de secretar la insulina, empieza a funcionar con normalidad. ¿Por qué? Porque en la resistencia resistencia a la insulina estaba marchando o trabajando a marchas forzadas, estaba trabajando de más y todo mundo sabemos que si trabajamos de más horas extra, pues nos agotamos. Lo mismo pasa con el páncreas. Si hay una resistencia a la insulina, entonces el páncreas está trabajando a marchas forzadas y llega un tiempo o un momento dado en que ya no puede trabajar más. Pero cuando la revertimos esta resistencia a la insulina, el páncreas, digamos que siente como un alivio, empieza a trabajar mejor, la insulina empieza a trabajar como debe de ser, empieza a entrar a la célula y la célula puede aprovechar la glucosa y utilizarla como fuente de energía. Déjame aquí en los comentarios si estoy siendo clara con lo que yo te estoy compartiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, un saludo a todas las personas que están aquí en TikTok viendo este video. Muy bien, segunda pregunta que me hicieron llegar ustedes, todos mis seguidores, en redes sociales. Déjenme aquí, me dejaron una pregunta, dice, en TikTok, dice, Elsa González, he perdido mucho peso por estreñimiento crónico, como si asimilara los alimentos sí como proteínas. Ok, cuando tenemos esta cuestión de estreñimiento, necesitamos una alimentación especial y se tiene que identificar bien cuál es la raíz de este estreñimiento, ¿ok? Para que entonces se puedan aplicar las estrategias que deben de ser. En el caso de un tip que le puedo dar a Elsa González es que priorice las proteínas de origen, las carnes blancas en lugar de las carnes rojas y eso va a aliviar muchísimo el estreñimiento. Muy bien, seguimos con el tema de resistencia a la insulina. Pregunta número 2, dice, ¿cómo saber si soy resistente a la insulina? La forma en que uno puede saber, primero, no vayamos solamente a hacernos el examen porque tenemos sospechas. Debemos de ir con un médico para que tome en cuenta, nos haga una entrevista, todos los datos que tiene con nosotros o inclusive un nutriólogo y vea que está cumpliendo ciertos criterios y ya te va a indicar el examen que corresponde. El examen para detectar, uno de los básicos para detectar la resistencia a la insulina es el examen índice OMA. Se escribe H-O-M-A. Este examen lo que toma en cuenta es cuánta insulina se está produciendo, ¿ok? Y cuánta glucosa se está manejando. Entonces, este es el examen por excelencia que se debe de realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que se manda a hacer una glucosa en ayuno, ¿verdad? Pero puede salir en rangos normales cuando hay resistencia a la insulina. O se puede mandar a hacer un examen de hemoglobina glucosilada, pero puede salir en rangos normales, porque en la resistencia a la insulina todavía hay normalidad en la glucosa, es decir, la glucosa está debajo de 100. Entonces el examen más recomendado es el índice OMA. ¿Y cuándo se indica? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, tiene la pigmentación oscura en el cuello, cuando vemos que siente que tiene como que come alimentos pero no se queda satisfecha y tiene más hambre y que cada rato quiere consumir alimentos dulces, que se siente fatigado, que se siente con falta de energía, con falta de concentración. Bueno, ahí ya estamos viendo varias señales como profesionales de la salud y ya te podemos indicar que te realices un examen índice OMA. Entonces, si tú has identificado uno de estos síntomas que te menciono, primero acude con tu médico, un médico general, por ejemplo, puede ser, y que te valore y vea si necesitas este examen de índice OMA, ¿ok? Esa es la primera. La segunda pregunta. Dice aquí la tercera. ¿Qué hacer si tengo insulina alta? ¿Ok? Cuando tenemos la insulina alta, recuerda, es porque nuestro páncreas está secretando mucha más
insulina para compensar o para tratar de bajar la glucosa que no está entrando a la célula. Entonces, la única forma de poderla controlar es aplicar una estrategia en la alimentación que te permita comer todos los grupos de alimentos de forma equilibrada. Para las personas que me siguen, saben que el método que yo les recomiendo a mis pacientes para resistencia a la insulina y diabetes es el método del plato, ¿sí? Donde la mitad son vegetales, una cuarta parte proteínas y una cuarta parte carbohidratos. Por ahí uno de los seguidores me preguntó dónde se puede conseguir. En tiendas de productos para nutriólogos venden este plato que les puede servir de guía. No necesitas comprar puedes buscar un plato de 22 centímetros, dibujarle aquí por la mitad una línea, quizás una línea imaginaria, y luego dividir esto y haces tu propio plato en casa. Entonces, la mitad vegetales, una cuarta parte carbohidratos y una cuarta parte proteínas, ¿ok? Muy bien, entonces, esta es una estrategia que aplicamos para disminuir la insulina que está alta en sangre, ¿ok? Aplicando una estrategia que permite integrar todos los alimentos en forma equilibrada, ¿va? Vamos con la pregunta número 4 y he visto que me han preguntado tanto en TikTok, tanto como en Facebook. Dice, ¿qué pasa si mi hijo presenta síntomas de resistencia a la insulina? A veces, y esto me ha pasado mucho, puede ser que la resistencia a la insulina esté presente desde etapas tempranas de la vida. Estamos hablando de 8, 10, 12 años o inclusive más chiquitos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando un niño, por ejemplo, o más bien, cuando una madre, por ejemplo, tiene glucosa alta en sangre durante el embarazo, el bebito corre el riesgo, o el niño, de tener también o desarrollar la resistencia a la insulina. Por ejemplo, si un niño no recibe lactancia materna, sino la mayor parte del tiempo recibe fórmula láctea, esto aumenta el riesgo de que pueda ganar más grasa y que esto favorezca la resistencia a la insulina en etapas tempranas de la vida. Entonces, cuando llegan personas con resistencia a la insulina, en este caso niños, yo prefiero derivarlos a un nutriólogo pediátrico o un endocrinólogo, porque los niños no se someten a dietas como los adultos. Entonces, lo más recomendable es acudir con un nutriólogo pediatra o un endocrinólogo pediatra, es lo más recomendado para que dé un tratamiento, una guía de lo que debe de comer. En realidad no deben de someterse a una dieta estricta como lo fuera un adulto, ¿ok? Entonces, lo que se puede hacer con los chiquitos, y es lo que le digo a la persona, si tú me estás viendo y tienes un hijo con resistencia a la insulina, invítalo a que esté activo, que no esté la mayor parte del tiempo en la computadora con los videojuegos. Invítalo a ir a correr, a patinar, a andar en bicicleta, que esté activo. Esto nos va a ayudar de manera natural a activar el músculo y estar trabajando o revirtiendo esa resistencia a la insulina. Y con la alimentación, bueno, buscar asesoría con un nutriólogo pediatra, esa sería la mejor opción, ¿ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Déjenme ver si aquí hay algunas preguntas. Muy bien. Seguimos. La siguiente pregunta es, ¿qué ejercicios ayudan a la resistencia a la insulina? Y eso también es importante. En el caso de la resistencia a la insulina, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que practiquen los dos tipos de ejercicio principales. Es decir, eso es lo mejor, lo que sería lo ideal. Es decir, que se realice ejercicio aeróbico o cardiovascular, como por ejemplo saltar la cuerda, trotar, correr, caminar, nadar, por ejemplo, andar en bicicleta. Es uno de los ejercicios que podemos realizar, ¿ok? Tiene el beneficio que nos ayuda, si estamos en un plan adecuadamente equilibrado, nos ayuda a gastar energía y nos ayuda a disminuir el porcentaje de grasa, digamos, más rápidamente en comparación con el entrenamiento de pesas.
Y si combinamos el entrenamiento de pesas o el entrenamiento de resistencia, le vamos a añadir el beneficio de que el principal beneficio es que puede usar el azúcar que está circulando en la sangre, lo puede usar directamente en el músculo sin la necesidad de utilizar la insulina, que está por lo general elevada en la resistencia a la insulina. Entonces, yo recomiendo los dos tipos de ejercicio, aeróbico o cardiovascular. Y el ejercicio de fuerza puede ser con pesas en un gimnasio adecuadamente asesorado con un entrenador, o puedes hacerlo también en tu propia casa con tu propio peso, haciendo sentadillas, flexiones y diversos tipos de ejercicios con tu propio peso y añadiendo también complejidad al ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo para que puedas revertir la resistencia a la insulina. Muy bien. Pues bien, familia, déjenme ver algunas preguntas aquí que tenemos. Ojo, yo les puedo responder o dar recomendaciones generales, y la idea de crear transmisiones en vivo es compartir información general. No les puedo dar una indicación especial tal cual ni dietas, porque eso tiene que verse de forma individualizada, donde yo te tengo que conocer tus datos, tus hábitos, y te puedo dar ya una asesoría más completa y también más responsable, ¿ok? Entonces hay preguntas que no las voy a poder responder porque, repito, yo no contexto el contexto tuyo, tu estilo de vida, y pues no te puedo dar una indicación como tal, pero lo que yo pueda responder la voy a estar respondiendo, ¿ok? Muy bien, entonces por acá, porque una persona me preguntó, dice: hola, buenas tardes, yo tengo diabetes tipo 2 y me pasa que no puedo dormir en las noches y no puedo, ¿ok? No puedo hacer del baño y me pongo insulina NPH, acción rápida, y he estado subiendo de azúcar mucho, ¿ok? Surisadai, recuerda, aplica el método del plato, ¿sí? Aplica el método del plato, aquí está, ¿sí? Y por su contenido de fibra te va a ayudar muchísimo, y también incrementa tu consumo de agua, ¿ok? Porque eso también es importante. Si queremos tener una buena salud digestiva y estamos consumiendo fibra, necesitamos la fibra, pero también el consumo de agua, porque de lo contrario podemos agravar más el estreñimiento, ¿ok? Y también si aplicas este método Surisadai, pues te va a ayudar muchísimo con tu control de glucosa, ¿ok? Muy bien, perfecto. Pues bien, familias, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta el día de hoy? Hasta aquí llegó el video. Muchas gracias para todas las personas que se estuvieron conectando en vivo. Un gusto que estén por aquí. Ya terminamos con la historia y ya nada más para finalizar te hago la invitación. Si tú deseas participar en nuestro próximo taller, que va a ser del 27 al 30 de abril, que va a ser completamente en línea y donde nos vamos a poder ver, podemos orientarte un poquito más, podrás participar e interaccionar con nosotros, bueno, te invito a participar del 27 al 30 de abril. Va a ser un taller de 4 días en punto de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Sí tiene un costo, el costo actual de preventa es de 349, pero si te interesa, bueno, envíame un mensaje en el caso de TikTok, o si te interesa, haz clic en el primer comentario en Facebook, ahí tienes mis redes sociales, me puedes mandar un WhatsApp y me dices: me interesa, vi el video, quiero saber más del taller, y con mucho gusto te damos información sin compromiso, y tú decides si decides iniciar con nosotros este taller para que puedas conocer un poco más sobre lo que se necesita hacer para revertir la resistencia a la insulina. Muchas gracias. No transmito todos los días, por lo general estoy transmitiendo a la 1:30 de la tarde, hoy me retrasé un poco, pero por lo general voy a procurar que los lunes a la 1:30 esté yo haciendo lo que son los videos en vivo, porque es donde veo que más gente se conecta, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana, síganme en mis redes sociales. Si tú quieres ver respuesta a alguna pregunta, hazte seguidor para que te aparezcan las historias, las video respuestas, y ahí puedas ver la respuesta a tu pregunta o tu inquietud. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.